Tenemos con nosotros a James. Un aplauso, por favor. Lo que vamos a hacer ahora con James es observar sus ondas cerebrales, con los ojos abiertos, cerrados y durante meditación trascendental. Este es el cerebro de James. No es el término técnico cerebro, son sus ondas cerebrales. Esta es la parte frontal y esta es la parte posterior del cerebro. Vamos a ver la parte frontal. Esta línea que vemos ahora es lo que está pasando en este momento en su cerebro. Es estos 7-8 segundos, es exactamente esta línea que vemos. Es lo que le pasa a James cuando está frente a 700 personas que lo están mirando. Lo que podemos ver es que esta es una onda muy activa. Lo que está haciendo el cerebro en este momento es ordenando todo lo que ve, los colores, las imágenes, las luces, para formarse una perspectiva total. Ahora vemos que la onda de la parte posterior, vemos que ambas son diferentes, bastante diferentes, cada una lleva un ritmo distinto. Ahora le pediré a James que cierre sus ojos y veremos cómo cambian estas ondas cerebrales. Ahora quiero que vean este tipo de actividad nueva que estamos viendo. Hay una disminución en la actividad. Este tipo de actividad nueva que vemos aquí, que va hacia arriba y hacia abajo, esta es una actividad rítmica nueva que se presenta y es lo que llamamos ondas alfa. Esto significa alerta en reposo. Al cerrar los ojos, esta parte del cerebro puede descansar y en la otra parte frontal sigue habiendo actividad en la onda cerebral. Porque cuando cerramos los ojos sigue habiendo actividad. Estamos alerta. La mente, por lo tanto, sigue activa. Ahora, James, por favor, abre los ojos. Los vuelves a cerrar. Cierra los ojos y comenzamos a meditar. Ahora vamos a observar los cambios con la meditación. Lo que vemos aquí durante la meditación trascendental es que este ritmo de descanso, se presenta un ritmo de descanso en la parte posterior del cerebro, también se ve en la parte frontal el mismo ritmo de descanso. Esto es una señal de trascendencia. La mente y el cuerpo entran en un estado de descanso en alerta. Toda la mente y el cuerpo están trascendiendo la actividad. Vemos que la onda cerebral de la parte posterior del córtex está en descanso y este mismo patrón se observa también en la parte frontal. Esto es lo que llamamos un proceso de trascendencia de todo el cuerpo y de la mente. Seguimos observando a James. Ahora James está haciendo un tipo de meditación, de concentración, que involucra observar o concentrarse en una situación y analizarla. En la onda frontal se ve que los ojos están muy activos y no se ve ningún tipo de onda alfa. Este es el tipo de meditación que se practica en el budismo, que requiere mucha concentración. De hecho, se practica con los ojos semiabiertos. Al haber visto este patrón de comportamiento, podemos responder a la pregunta que se hizo anteriormente acerca de la diferencia con la meditación trascendental y otras técnicas. La experiencia cambia nuestro cerebro y la meditación es una experiencia, y cuando se tiene esta experiencia repetidamente alternada con nuestra actividad, ya cualquiera sea la que tengamos, estamos integrando la experiencia de plenitud, de profundo descanso a nuestra vida diaria. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo será nuestro cerebro cuando nos graduemos? ¿Cuál será el efecto de mi educación universitaria en mi cerebro?
El conocimiento cambia rápidamente hoy en día. El conocimiento de hoy estará caduco de aquí a 5 años. Lo que deberíamos hacer es restaurar estas nuevas conexiones para percibir mejor nuestra realidad. Aquí los quiero dejar con esta historia. Este es el Mago de Oz. ¿Quién está aquí? Este es el espantapájaros. ¿Recuerdan qué es lo que quería el espantapájaros? ¿Qué quería? Quería un cerebro. Solo quería un cerebro. ¿Y qué es lo que el Mago de Oz le dio? Simplemente le dio un pedazo de papel. Entonces, ¿Qué tal? Hola, bienvenidos a todos al canal Maharishi. Bueno, hoy día vamos a ver los últimos avances de las tecnologías de electroencefalograma y los últimos descubrimientos relativos a las tecnologías Maharishi de la conciencia. Hoy en día las tecnologías se han hecho cada vez más compactas. En esta pequeña caja tenemos un sistema de medición de eje que vamos a demostrar hoy día. El propósito de esta demostración es la idea que nos dio Gurudev, la idea de ver más allá, pacha, pacha, pacha. Ver, queremos ser capaces de ver la generación del campo unificado y la constitución del universo, pero también queremos ver el valor concreto de esto en la fisiología humana. Y esto es lo que haremos ahora, describir los mecanismos de eje en el cerebro. Les mostraremos qué sucede durante la meditación y al escuchar sonidos védicos. La idea del tema de hoy la veremos ahora a continuación en la pantalla. Vamos a tener nuestra primera slide. Vemos que el tema de hoy es pacha, pacha, pacha. Ahora vemos más allá, somos capaces de ver más allá con esta nueva tecnología, más de lo que siempre ha estado ahí, aquello que ha estado siempre disponible para todos, la habilidad de visualizar la totalidad y experimentar el conocimiento total. El conocimiento total desarrolla todo el cerebro, visualizaremos la totalidad Brahm y además entenderemos la mecánica del despliegue en 8 de la dinámica de la conciencia en la fisiología cerebral basado en el descubrimiento de Mahayana de Ram. Hablaremos de cómo funciona este sistema de eje y observaremos el mecanismo de la visualización de la totalidad, de la constitución del universo. Habrá 3 secciones, todas tratarán principalmente del concepto del looping o sistema circular, ya que el cerebro es un sistema gigante de impulsos nerviosos circulares. Primero hablaremos de los loops en términos de coherencia local y global, luego tendremos una sección de la dinámica circular en términos de frecuencia, su rotación, circulación, y luego hablaremos acerca de la relación de autorreferencia y objeto referencia, y por último veremos cómo las ondas alfa, una onda particular del espectro eje, nos entrega una visión de la estructura de Atma en la fisiología, el flujo de la totalidad. La mente humana es un océano vasto de todas las posibilidades. La mayoría de las personas están restringidas a su superficie y no aprecian la profundidad. La mayoría no se da cuenta que la mente es un campo de todas las posibilidades y desde esta fuente Atma fluyen todos nuestros pensamientos y deseos. Pero la mayoría de las personas está fuera, es lo que llamamos ser objeto referente. Esto quiere decir que nuestra mente está basada en la percepción de objetos, en las partes, en los fragmentos, y dejamos de apreciar y entender la totalidad, esa realidad dinámica del ser. Pero hay tecnologías, las tecnologías Maharishi de la conciencia, que desarrollan la autorreferencia en la dinámica cerebral. Así, en vez de estar solamente restringidos a la superficie de la vida, en la realidad fragmentada, objeto referente, tenemos estas tecnologías Maharishi dadas por Gurudev, y desde aquí vemos ese valor de Atma, esa A
que colapsa constantemente en la fisiología cerebral, y a medida que colapsa en la fisiología, también colapsa en la conciencia humana, porque el cerebro es un reflector de todas las posibilidades de la conciencia. No es más que un loop circular que va y que viene, la dinámica del colapso y la expansión, el flujo de la conciencia del universo, de la constitución del universo. Tenemos esta foto de la constitución del universo, tiene un movimiento hacia adelante, hacia atrás, y se ven todos los niveles Aronanyam, lo más pequeño, y Mahatomayan, lo más grande. Es el flujo de Asia Ma, que se despliega en toda la fisiología descrito por Naderam en su libro, y se ve en todos los niveles cerebrales, y lo veremos en el eje. En el campo unificado, a medida que vamos a niveles más relativos, estructurados, tenemos distintos niveles de invencibilidad, pero la invencibilidad verdadera solo se encuentra en la fuente, en la constitución del universo. Ya que la diversidad está muy fragmentada en la conciencia humana, es necesario tener una conciencia unificada, una unidad en las funciones de onda cerebral. Deseamos cambiar el ser objeto referente a la autorreferencia. Deseamos enriquecer el aspecto objeto referente a través del nivel profundo de la invencibilidad estructurada en el nivel del campo unificado. Y esto es el funcionamiento autorreferente, pero este es el funcionamiento de la fisiología humana trabajando con la constitución del universo. Ahora quiero mostrarles nuestro primer archivo. Vemos en la pantalla. Ahora estamos viendo en la pantalla la transición de un individuo que comienza a meditar. Las dos líneas del medio son ondas de G del hemisferio derecho e izquierdo del cerebro. La onda de abajo muestra la coherencia, desde 0 hasta un nivel máximo. Se puede observar mientras hablamos que este individuo está pasando por una transición. Vemos a la izquierda de la pantalla que se va arriba y abajo, y la línea de abajo, la coherencia fluctúa de un mínimo a un máximo, pero cuando llegamos a la mitad se ve que las líneas de G se agrandan y la línea de la coherencia se mantiene en un nivel máximo. Sube a los niveles más altos y continuos de coherencia cerebral que indican un estado elevado de coherencia en la fisiología. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Y queremos describir por qué es importante y cómo funciona, entender cómo funciona. En este gráfico vemos el principio de la trascendencia. La mente es como un océano que surge en forma de ondas, una pequeña burbuja desde el nivel trascendental Atma, y luego la actividad mental se va haciendo cada vez más quieta hasta que el nivel se aquieta en los niveles más refinados del mantra, y lo que antes era inconsciente se vuelve consciente. El cerebro sigue funcionando como antes, pero se vuelve más integrado, coherente, y es capaz de trascender el nivel más refinado de la actividad mental hasta experimentar Atma. Este es el proceso del looping, porque experimentamos el mantra en un nivel refinado y luego más refinado, hasta que finalmente experimentamos el mecanismo de la conciencia autorreferente conociéndose a sí misma. Y esta es la experiencia activa de Atma, que es la memoria, y Atma moviéndose es Ayam Atma Brahm, con la memoria completa de Vishva dentro de sí mismo. Eso es Brahm, totalidad. Y esto se encuentra en la fisiología humana. Este es un gráfico de la superficie del cerebro, es la parte baja. Ahora vemos la parte frontal, superior, la posterior, y esta es la corteza cerebral, desde donde construimos nuestra realidad, desde donde reflexionamos la memoria de todas las posibilidades. Esta máquina del cerebro humano es el reflector de todo el conocimiento y de todas las posibilidades, y a través de la actividad cerebral estructuramos la semilla de la conciencia. Y a medida que la actividad cerebral cambia, nuestra conciencia también cambia. Como veis, el cerebro, en estos pequeños flashes eléctricos y células cerebrales, es como un tendido eléctrico neuronal, la semilla del impulso eléctrico fluctuando en círculos de actividad eléctrica. Este es un cerebro activo, Skriya Chakti, apoyado por el silencio de Atma, Gyan Chakti, y podemos ver que todos los niveles
desde lo más grosero hasta el sutil, desde el flujo sanguíneo, el metabolismo, la sinapsis, el nivel mecánico cuántico hasta el campo unificado. En cada nivel de funcionamiento cerebral hay un nivel correspondiente de esa actividad subjetiva. Para el nivel de funcionamiento cerebral hay un nivel correspondiente de experiencia subjetiva. En la primera área de investigación del eje nos gustaría hablar de los loops o actividad circular. La unificación del silencio y el dinamismo en el cerebro. Se sabe que esto está relacionado con el funcionamiento de las células gliales y neuronales y de la integración del Rich y de Bete Chandas a medida que se crean las ondas cerebrales. En esta área hablaremos de la coherencia en términos locales y globales. Pero antes de ver el eje, vamos a entender los mecanismos básicos. El mecanismo básico es que es esa memoria de la constitución del universo que a través del movimiento circular en la fisiología y en la conciencia nos permite apreciar la totalidad. Es el derecho de nacimiento del ser humano. En el cerebro es lo mismo. En la parte posterior el cerebro tiene una actividad circular también. También la parte frontal posee un mecanismo circular de funcionamiento y lo mismo se ve cuando ambos se conectan entre ellos o con otras partes del cerebro. Es un gran círculo sobre otro círculo. Esto es el mecanismo del funcionamiento cerebral, donde círculo tras círculo, en un movimiento de ida y vuelta constante, se estructura la coherencia cerebral y por lo tanto los niveles más elevados de la percepción humana. En este gráfico, la parte amarilla es la parte frontal del cerebro relacionada con la actividad CEO, actividad de autorreferencia. La parte verde viene a ser la parte posterior del cerebro relacionada con la actividad de cómo el mundo es construido. Por lo tanto, la parte frontal tiene su propia dinámica y aquí tenemos un pequeño reflejo de cómo funciona el CEO o sentido del ser. Ahí vemos la actividad eléctrica y en la parte posterior la cuestión es esto, si está creando una actividad, si cada parte está creando una actividad cerebral correcta. Está la parte de la realidad del mundo creando una onda correcta. El electroencefalograma refleja esto, se puede medir. Cuando la persona comienza a practicar la meditación trascendental, la parte CEO, sentido del yo, y la parte mi mundo construido muestran ondas diferentes. Tras cerrar los ojos y luego comenzar la meditación trascendental, aquí vemos tres fenómenos básicos que son la esencia de la unificación del valor silencioso del pensamiento de la naturaleza. El primero es que existe simplificación. La diversidad, vemos que la diversidad se vuelve unificada y que toda la actividad circular del cerebro colapsa en una onda alfa. También observamos que cada parte del cerebro se vuelve ordenada y a esto lo llamamos coherencia local, donde cada parte se vuelve ordenada por sí misma. Finalmente, a medida que cada parte se vuelve ordenada, esto se une o se colisionan como gotas de agua que forman un océano de la conciencia. Y esto es la unidad en la diversidad. Acá tenemos un gráfico que nos muestra esto en más detalle. La actividad circular de las células corticales. Estas son unas pocas células de la corteza cerebral muy simples. Aunque acá se ve muy grande en la pantalla, este recuadro blanco es el grosor de una moneda, unos pocos milímetros de ancho. A medida que existe en ellos una gran actividad y a medida que las células funcionan, crea una actividad eléctrica circular enorme. Esto ocurre en grandes cantidades. Cuando las células fluctúan en su actividad, da lugar a la actividad del electroencefalograma, y aquí lo vamos a ver. Tenemos un área de la corteza
a mano izquierda con 3 tipos de actividad circular distintas que indican que cada célula tiene una actividad diferente. Hay una fragmentación y diversificación en la actividad cortical que da lugar a 3 estilos diferentes de actividad mostrado por estos círculos de diferentes colores. Esto da lugar a una onda muy plana que se observa acá arriba, ya que la mayoría de las actividades se cancelan unas a otras debido a la gran diversificación. Pero si tomamos esta misma área y permitimos que la actividad se vuelva más integrada, o sea que las células funcionen alineadas, en este caso habrá una gran transformación y veremos un cambio en la coherencia cerebral. Esto es lo que llamamos coherencia local. Comparando la izquierda y la derecha, vemos que en el gráfico de la derecha la onda es más grande, más simplificada, más ordenada, correspondiente a un valor más expandido del cero de Atma. Hay otro valor de coherencia, además del local. Entendemos que la coherencia, la cual es el área del cerebro donde el estilo de funcionamiento se vuelve más integrado y más ordenado, esa es la coherencia local. Pero hay algo más en el cerebro y es la habilidad de ser globalmente coherente. Y en este ejemplo tenemos 2 partes de la corteza, un área 1 y una 2. En el área 1 es la parte frontal relacionada con el sentido del yo, del ser, autorreferencia, y el área 2 es la parte posterior más relacionada a nuestro mundo, cómo lo construimos. La pregunta es, en estas áreas, ¿hay correlación? ¿Se pueden correlacionar? Veamos, por ejemplo, qué pasa en el área 1. Aquí vemos que hay una actividad sincronizada, es una actividad muy ordenada y por lo tanto da lugar a una coherencia local. En el área 2, en la parte posterior, también hay una actividad ordenada, por lo tanto esta es una actividad integrada, será también registrada como una coherencia local. Tenemos que las 2 áreas presentan coherencia local, pero ¿qué sucede si estas 2 áreas fueran capaces de conectarse a través de un mecanismo ya conocido por la ciencia y descrito también por Maharayana de Ram en su libro? ¿Qué pasaría si se conectan? Se podría entonces crear una actividad de gran coherencia y orden a la que nos referimos como herencia global. Entonces tenemos una coherencia local y otra global. Y les quiero dar nuevamente el ejemplo de lo que sucede en la fisiología cerebral en un momento. Espérenme un momento. Muy bien, volvamos a la pantalla. Les mostraré una onda de coherencia. Ya está, casi listo. Aquí vamos. Muy bien. Aquí hay una. Volvamos a la pantalla. Arriba hay una máxima coherencia. Y abajo mínima coherencia. Esta es una onda de coherencia alfa frontal, lo más cercano al sentido del yo. Y se puede observar en el cambio profundo que ocurre en el individuo. Podéis ver en el lado izquierdo del gráfico al individuo sin meditar, con los ojos cerrados. Luego comienza en la pantalla donde comienza alfa, la palabra alfa, podéis ver, el individuo comienza a meditar y el eje se transforma totalmente, enormemente, produciendo un nivel más alto de actividad coherente. Este es un ejemplo de cómo hay coherencia local y global. El gráfico muestra que la actividad frontal izquierda y derecha se integran, lo que vemos con esta idea de la actividad circular. La coherencia local y global es que vemos un crecimiento mayor de la iluminación. Esto es lo que vemos en este gráfico del loop o del sistema circular. Hay un crecimiento de la iluminación, una alineación del individuo con lo cósmico. También vemos en las investigaciones publicadas que la coherencia durante la meditación se mantiene en la vigilia y durante incluso las 24 horas del día.
La investigación publicada también muestra que la coherencia cerebral es la mayor forma de medir, o la mejor forma de medir el desarrollo de la iluminación, la conciencia cósmica y los estados superiores de conciencia, que las ondas alfa y teta presentan una mayor amplitud en la coherencia local, y la coherencia global se observa como una banda ancha en la parte frontal del cerebro. Aquí tenemos esta idea de un individuo local y global, y la totalidad, la parte y lo infinito, el individuo y lo cósmico. Esto indica que la coherencia de la actividad mental se mide, y que mide cosas muy buenas, y se demuestra además que las cosas buenas se correlacionan con la coherencia cerebral, y lo mejor del cerebro es que nos permite. Podemos ver en este simple movimiento, arriba y abajo, una y otra vez, que qué pasa si añadimos un opuesto, un aspecto el aspecto del tiempo. Encontraremos que ese movimiento se desplazaría en el tiempo, en forma de onda. Por lo tanto, una onda no es más que un movimiento que va hacia arriba y hacia abajo. No es más que un movimiento circular de ida y de vuelta. Es un movimiento que crea fluctuaciones. Esto es una onda, un movimiento hacia arriba y hacia abajo, en círculo, que vuelve, fluctuaciones de la conciencia, y que vemos en el electroencefalograma, que si en un área del cerebro funciona de cierta manera, tiene un estilo de onda o definido. A bajas velocidades se llama alfa, entre 8 y 12 ciclos por segundo. Las ondas bajan y suben entre 8 y 12 ciclos por segundo. Si estas células van más rápido, suben y bajan entre 12 y 25 ciclos por segundo. Y los llamamos entonces beta. En una tercera área, si esto va muy rápido, que es 25 ciclos por segundo, 25 veces arriba y abajo en un segundo, eso es una onda gamma. Tenemos entonces alfa. Frecuencias lentas, medias y rápidas, o movimientos de esa actividad circular hacia arriba y hacia abajo. Aquí tenemos un ejemplo de meditación. En la parte de abajo del gráfico tenemos el cambio de objeto referente a autorreferente, un cambio de una conciencia fragmentada a una conciencia autorreferente, la atma. Y se puede observar en el lado izquierdo de la banda que las ondas largas colapsan en pequeños impulsos de fluctuación. Esto es la medida de una onda gamma, o la percepción objeto referente en el electroencefalograma. Si ahora vemos una onda alfa, acá arriba tenemos una onda alfa, abajo gamma, la onda superior es más autorreferente y la de abajo es más objeto referente. Al llegar a observamos en la mitad de la pantalla un enorme cambio de una onda alfa pequeña a una enorme, justo en el momento en que cambia. Y este cambio sucede en el momento de comenzar a trascender. Es el comienzo de esa experiencia donde, dada por Gurudev, cambiamos la percepción fragmentada del mundo a esta estructura autorreferente unificada de la conciencia. Ahora lo entenderemos mejor en términos de frecuencias. Ahora vemos el gran cambio que ocurre. Vamos de vuelta a nuestra pantalla un momento, y vamos a ver que ocurre un tremendo cambio en cómo toda esta actividad ocurre. Volvemos a la pantalla. Acá tenemos con unos pequeños toques de botones podemos tener esta complejidad de gráficos. Todas estas puntas rojas, fíjense en estas imágenes, las puntas rojas y amarillas, ahora veremos cómo las ondas se despliegan desde el fondo hacia la pantalla. Esta persona tiene los ojos cerrados y podéis ver esas puntas rojas de izquierda a derecha cruzando la pantalla. En unos momentos la persona comenzará la meditación trascendental y notaréis un cambio. Vean cómo las ondas se simplifican, y en esa simplificación observen qué pasa. Es un cambio enorme.
En todo el cerebro, toda la energía o atención, todas las fluctuaciones eléctricas se centran en un ritmo muy bajo. ¿Podéis ver montañitas a la izquierda? Esto es lo que sucede durante la meditación. Y ahora voy a describirlas en los siguientes gráficos. Aquí están los siguientes gráficos. Un momento, volvamos a la pantalla. En la parte de atrás está el pasado y delante el tiempo actual. O sea que el tiempo atrás hacia adelante y de izquierda a derecha tenemos tres cajitas o rectángulos. Izquierda, medio y derecha. La flecha indica el flujo de estas tres zonas. Se dividen en frecuencias lenta, media o rápida. Son aislamientos y se refieren a distintas cosas. En la ciencia moderna nos gusta pensar que las frecuencias rápidas tienen que ver con la percepción o construcción de un objeto. Las ondas medias tienen que ver con el vector o la integración del fenómeno de percepción, y las ondas lentas se relacionan con el sentido del yo o del ego. De izquierda a derecha, estas frecuencias representan los fundamentos de la experiencia humana. Yo veo la flor, por ejemplo, onda lenta. Yo veo la flor, medio y rápido, y cualquier cambio que observamos en estas tres frecuencias indicará claramente un cambio entre la relación del yo, Richie, veo o Devata, y la flor, Chandas. A continuación veremos el significado de este experimento. Veréis cómo Richie y Chandas, o la estructura de la experiencia, cambia durante la práctica de la meditación. Este es un periodo donde la persona se encuentra con los ojos cerrados, está pensando en sus cosas, se observa una distribución media de lento, medio y rápido. Yo veo la flor. La persona está pensando en algo con los ojos cerrados. Observan puntos en todo el plano. ¿Qué pasa si ahora nos ponemos a meditar? Fíjense que ahora toda la actividad se indica en una estructura simple de Atma. Ondas alfa entre 8 y 12 ciclos por segundo. En el lado izquierdo, como se observa, toda la actividad se ubica en el lado izquierdo. Hay un poco de actividad al medio y nada a la derecha. Y esto es porque el individuo ha sentado para descansar en la experiencia de Atma. Toda la estructura, Richie, Devata y Chandas, todo ha cambiado hacia Richie. Es un cambio enorme, remarcable. Acá vemos el gráfico arriba con los ojos cerrados. Si los comparamos con el que está abajo de la meditación, se ve el gran cambio en la frecuencia cerebral. Las frecuencias rápidas desaparecen, las medias también se disipan y nos quedamos solamente con la simple unificada de la conciencia experimentándose a sí misma o experimentando al ser, que se observan en el eje como ondas cerebrales más coherentes. Veremos otra ubicación de coherencia en un momento. Aquí tenemos una nueva demostración. Volvemos a la pantalla. Las frecuencias que se ven arriba a la izquierda y derecha, las bandas medias corresponden al electro y la banda inferior a la coherencia de las ondas. La persona está con los ojos cerrados y ahora comenzamos a ver más coherencia, ya que la persona reporta haberse dormido mientras estaba meditando. A la mente se les da la instrucción para meditar de nuevo y ahora comenzamos a ver nuevamente ondas alfa de gran amplitud y una gran estabilidad en el electro.
un funcionamiento muy estable y perfecto del electroencefalograma, una gran amplitud de las ondas alfa. Entonces vemos en las bandas medias mayor coherencia local debido a la gran amplitud de ondas. En la parte frontal izquierda y derecha vemos un ejemplo muy claro de coherencia global en la banda inferior, y esto sucede en el momento de comenzar la meditación. El cerebro se vuelve, en esta última sección les voy a describir el cerebral en términos de alfa. Si podemos ver las ondas alfas, ondas alfa, y tendremos algo muy correlacionado con lo que significa la conciencia, la vigilia, la alerta, la conciencia en sí misma. Si la investigación de los electros de los últimos 50 años, las ondas alfa se han convertido, acá hay un ejemplo de ondas alfa, un individuo que está meditando, y estas fluctuaciones son fluctuaciones eléctricas. Se vuelven pequeñas, podemos observar también en los ciclos lunares, tenemos este movimiento creciente y menguante. Una vez que podemos ver un nivel alto y otro bajo. Estas fluctuaciones, si tomamos una como por ejemplo, quiere decir que en un momento específico nos volvemos grandes, más definidos, completos, y luego hay una relajación. Y en el medio hay un punto máximo de integración de la dinámica cerebral, y si contamos estas fluctuaciones veríamos que ocurren entre 8 y 12 ciclos por segundo, y puede aparecer dentro de todo esto dentro de un segundo, en cualquier parte en un décimo de segundos o incluso en 125 milisegundos. Hay diferentes niveles o microestados. En 125 milisegundos pueden haber 12 o 16 de estos ciclos. Todo esto no es más que para entender cómo vamos desde acá hacia un pedazo de conciencia, un punto de conciencia yendo hacia la totalidad, en el nivel del espacio y luego de vuelta hacia acá. Esta dinámica de expansión y contracción en el nivel del electroencefalograma, y si queremos analizarlo incluso aún más, ir más allá, de hecho es algo que ya se ha hecho, podemos ver que en la literatura médica, en la neurociencia, existen 3 niveles de funcionamiento en el proceso de expansión y 3 niveles en el proceso de contracción. Y esto corresponde en términos del Veda a Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Karma Mimamsa y Vedanta. Por lo tanto, existe una hermosa descripción en la ciencia moderna cómo ocurre este funcionamiento cíclico que se observa en la actividad cerebral de las ondas alfa, que dan lugar a nuestro estado de alerta, la habilidad de reflejar nuestra alerta, nuestra conciencia. Por lo tanto, existe un colapso en la estructura de 8 y una expansión en la estructura de 8, y esto es muy similar a lo que Nader Ram describe en su libro sobre la fisiología védica. En este diagrama se muestra claramente los 4 estadios del colapso y expansión a partir del espacio de Atyanta Bhav y Anyona Bhav. Y podemos ver exactamente lo mismo en el funcionamiento autorreferente de la experiencia, que el mundo exterior colapsa en este punto blanco, por ejemplo, este impulso en el vacío que luego se expande. Esta es la fluctuación de Ma hacia A y A yendo hacia Ma, el movimiento del punto hacia el infinito y el infinito volviendo al punto. Esta es toda la dinámica de los 4 estadios del vacío. Si observamos un electro, se ve la misma estructura del colapso en la estructura de 8 y la expansión en la estructura de 8, y esto se puede identificar
en la coherencia cerebral como la actividad alfa, y si lo observamos en el nivel objeto referente o en el electroencefalograma en comparación al nivel autorreferente o de experiencia subjetiva, también veremos el proceso de colapso y expansión, pero en este caso es complementario. En nuestra descripción mostramos un cono decreciendo, pero en las ondas cerebrales se ve un cono creciendo para crear el máximo de coherencia cerebral, para apoyar el cono decreciendo hacia el colapso y luego el infinito. Así que podemos hablar de la estructura de 8. Está ya esto narrado en los Vedas, pero acá podemos verlo directamente en el funcionamiento cerebral, y si podemos ver el 8, podemos ser el 8. Si podemos ser el 8, entonces vivimos ese estado de vida de ser desde el 8. Ahora, si tomamos esta fluctuación en el tiempo, esta fluctuación de actividad alfa, y la doblamos para formar un círculo, así el colapso y la expansión son un ciclo continuo donde el comienzo se une al final. Y desde aquí tomamos esta ilustración de la constitución del universo de A hacia Ma, donde se ven la expansión y el colapso, y podemos seguir ese círculo yendo desde A hacia Ma, y este círculo nos permite ver que en la fisiología cerebral los ciclos y fluctuaciones de la actividad están de hecho fluyendo en un movimiento de ida y vuelta muy similar al de la constitución del universo, y que el colapso de la diversidad y la expansión de la unidad, tenemos ahí la síntesis y el análisis, el ideal de la educación basada en la conciencia, el movimiento de ida y vuelta de la actividad cerebral que nos permite acceder a todas las posibilidades en la conciencia humana, nos permite acceder a la memoria del Veda y Vishva. Para resumir, nuestra atención puede entonces moverse hacia afuera y hacia adentro, y lo que nosotros deseamos es experimentar ese campo unificado, ir hacia adentro, la constitución del universo, para tener el máximo éxito en la vida. Deseamos tener todos los impulsos de la conciencia posibles colapsando en un solo océano de conciencia, y esto sería el gran, enorme círculo de la vida, porque la coherencia cerebral es lo que unifica la diversidad. Y este es el gran valor de las tecnologías de Maharishi, donde millones de neuronas cerebrales, cada una diferente, con su propia actividad y funcionamiento, su propia esencia, puede compartir este valor de unidad, crear una vida de infinitas posibilidades. Y para terminar, veremos nuestro último electroencefalograma. Esperen un momentito, esto es una hermosa descripción, la que viene a continuación. ¿Qué pasa cuando una persona comienza a meditar y luego comienza el Veda, el Rig Veda y el Samaveda? Vamos a comenzar en un momento. Un momento y volveremos a la pantalla. Volvemos a nuestra nueva imagen. Aquí tenemos en la pantalla, es casi la misma información que ya habíais visto antes. Abajo podéis ver en la parte inferior la coherencia que va de máximo a mínimo, sube y baja. La persona ahora mismo está con los ojos cerrados. En la parte central del electro se ve, el electro con onda alfa, y arriba a la izquierda tenemos la coherencia, pero es una coherencia instantánea, y a medida que sube y baja se registra la banda inferior y media. La persona está comenzando a meditar. Se puede observar arriba la flor. Ahora comienza a meditar. Ahí arriba les decía una flor sobre el universo. Esta flor de loto está conectada al electroencefalograma, así a medida que la coherencia aumenta la flor se expande, y cuando disminuye la flor se cierra, porque perdemos el valor de todas las posibilidades. Esto es otra forma de medir. Ahora comienza el Rig Veda. Ha comenzado. Ven cómo la persona aumenta la coherencia y esta permanece.
son unos niveles remarcables de altísima coherencia mientras la atención está afuera. Ahora vamos a cambiar al Samaveda. Ahora la persona remarkable high levels of coherence while the attention is out. Now we're going to shift to Samaveda. Now the person's going to go on to meditation. Notice that in this description, that the coherence. El individuo es capaz de mantener un alto nivel de coherencia aún cuando está escuchando este sonido. Esta es una hermosa descripción a través del despliegue de esta flor de loto. Cómo se despliega en todas las posibilidades de la conciencia humana. Quiero volver a mis últimas dos imágenes y describirles la conclusión de lo que acabamos de ver ahora. Y es que la invencibilidad, como dice Maharishi, no es más que el nivel individual de la conciencia autorreferente. La verdadera invencibilidad se encuentra en el nivel de la constitución del universo. Esta es la habilidad del individuo. Y lo que hemos visto en estas tres secciones, este movimiento circular autorreferente del cerebro, el funcionamiento autorreferente en términos de coherencia global, local, en términos de diferentes frecuencias, la lenta, la media, rápida, el colapso durante la meditación en la onda alfa. Y finalmente también hemos observado cómo la onda alfa, en términos de la alerta y la dinámica del vacío, el colapso y la expansión de la información, la expansión de esta información. Hemos también visto los tres valores del movimiento autorreferente, este movimiento circular que se puede observar en la fisiología cerebral. Pacha, 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 la visualización de la totalidad of Brahma, la visión de la estructura en 8, del mecanismo de todos los mecanismos cerebrales, el despliegue silencioso de la invencibilidad y la iluminación. Este es el gran cero, un movimiento de ida y de vuelta, hacia adelante y hacia atrás, un círculo de dinamismo infinito, el dinamismo de la conciencia. Esto es el gran cero del que Maharishi nos habla, la nada absoluta. Lo único que existe es eso, administrando desde este nivel del silencio de la nada. Todo surge desde la nada absoluta, surge el todo. Por lo tanto, estamos estableciendo la conciencia del punto
de unión de la constitución del universo. Durante esta presentación hemos explicado que este mecanismo y las tecnologías y los mecanismos del funcionamiento cerebral humano permiten que cualquier individuo, a través de las tecnologías de Maharishi, puedan tener la ventaja de tener este derecho de nacimiento, desarrollarlo, tener acceso al poder administrativo de la constitución del universo, y este es el regalo de Maharishi. En eso vemos que ahora somos capaces de visualizar la totalidad de Brahm y ver Ayam Atma Brahm, que es la totalidad del funcionamiento cerebral. En ese funcionamiento sincronizado, el cerebro humano es capaz de reflejar la totalidad del funcionamiento. Tu cerebro está siempre progresando. Esto quiere decir que no importa si tienes 9 años o 90, el cerebro está siempre progresando. Estamos constantemente creando nuestra propia realidad. Ahora vamos a pretender que somos neuronas. Las neuronas tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, no se pueden mover, pero pueden mover sus brazos. Incluso pueden crear o desarrollar nuevos brazos. Bueno, nosotros no podemos crear nuevos brazos. Pero lo que vamos a hacer ahora, les voy a pedir que desde esta fila vamos a comenzar la primera persona va a estirar sus brazos. Vamos, veamos. Este ejercicio se trata, esta persona va a estirar ambos brazos a la vez y va a tocar a la persona que está delante y a la persona que está atrás. Muy bien. Y vamos a seguir así en círculo. Cada persona va a ir tocando a la que está delante y detrás, así sucesivamente. Muy bien, listos, vamos a comenzar. Muy bien, más rápido. A ver, los que están allá atrás, por favor. A ver, otra vez. Tenemos que tocar ambas esquinas. Los que están allá atrás, levanten las manos. Aquí, en la izquierda. Vale, bueno. Esto es lo que sucede cada vez que hacemos algo por primera vez. Se vuelve un poco confuso y caótico. Bueno, esto es lo que le pasa también al cerebro. Esto es una buena práctica. Ahora lo vamos a repetir y quiero que por favor lo hagan más rápido. Ahora, muy bien, listos. Por acá, muy bien, comencemos en esta fila. Vamos, por la derecha, muy bien. Así, muy bien. Ahora hay muchas neuronas, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora todas esas neuronas que participaron, les quiero preguntar cómo se sintieron. Esto es lo mejor de la charla, ¿eh? Ahora, ¿cómo se sintieron? Esto es lo que sucede exactamente en el cerebro. Las neuronas comienzan a activarse cada vez que hay una nueva actividad. Cuando estiramos los brazos nos sentíamos preparados para hacer algo. Esto es lo que sucede en el cerebro. Estamos creando esa realidad física que nos permite, por ejemplo, realizar una división, lanzar un buen derechazo con la raqueta. Es el circo de la vida que nos permite disfrutar la vida. Porque cada vez que tenemos una experiencia, ¿qué es lo que sucede? El impulso eléctrico viaja de un lado a otro a través de la sinapsis. Y cuando esta experiencia se repite una y otra vez, estos dos bulbos crecen, se activan, incluso llegan a desarrollar más receptores, con lo que la información viaja aún mejor. O pueden alinearse, lo que se llama potenciación a largo plazo. En este caso, incluso el impulso más leve pasa a través. Pero por otro lado, si no usamos el circuito, entonces va a desaparecer. El cerebro es
y da bienaventuranza. Su Santidad Maharishi Mahesh Yogi, 1959. La siguiente charla, grabada en 1959 en Los Ángeles, en la primera gira mundial de Maharishi, es una de las primeras conferencias que se grabó. En esta charla, Maharishi presenta su teoría de salud perfecta, salud en su sentido más amplio, incluyendo el desarrollo del pleno potencial mental y fisiológico. Maharishi dio esta charla más de 10 años antes de que se publicara cualquier investigación científica sobre su programa de meditación trascendental. No obstante, desde el inicio Maharishi formuló su enseñanza en términos de predicciones científicas demostrables. Desde el momento cuando comenzó a enseñar, hace más de 35 años, promovió la investigación científica sobre la meditación trascendental. Maharishi dijo que el desarrollo del pleno potencial físico y mental depende del funcionamiento refinado, integrado y balanceado del sistema nervioso, que la meditación trascendental logra esto y que sus efectos pueden medirse. En 1970 se publicaron los primeros estudios de investigación sobre el programa de meditación trascendental de Maharishi, marcando el comienzo de un programa de investigación científica que rápidamente tuvo un alcance mundial. Se han realizado cerca de 500 estudios en más de 200 universidades e institutos de investigación en 30 países alrededor del mundo. Estos estudios han sustentado las predicciones de Maharishi en todo aspecto y han establecido un nuevo paradigma para entender la relación entre conciencia, salud física y el desarrollo humano. Como han mostrado estos estudios, la meditación trascendental de Maharishi produce una combinación especial de descanso profundo y mayor conciencia. En este estado, la fisiología disuelve estrés y fatiga con una eficiencia excepcional. El sistema nervioso autónomo se vuelve más estable. En la sangre se reducen los bioquímicos asociados con el estrés, mientras que el funcionamiento cerebral se vuelve más integrado y coherente. El resultado, como lo han demostrado cientos de estudios, es mejor salud, incluyendo la inversión del proceso de envejecimiento. Más importante aún, la sociedad y el entorno también se vuelven más saludable. Con solo un 1% de personas de cualquier área practicando el programa de la meditación trascendental de Maharishi, mejora la calidad de vida en toda el área. Se reduce el índice de criminalidad, enfermedades y accidentes. Después de que Maharishi introdujo su programa avanzado MT-SIDIS en 1977, los científicos hallaron que solo la raíz cuadrada del 1% de la población practicando juntos el programa MT y MT-SIDIS en un lugar era suficiente para revertir las tendencias negativas en cualquier área. Este efecto de coherencia en la sociedad se conoce como el efecto Maharishi. He acá la clave de la salud individual y colectiva. A la luz de más de 2 décadas de investigación científica que siguieron, esta conferencia de Maharishi tiene una importancia histórica. Podemos apreciar como nunca antes la simplicidad y el poder del mensaje que trajo Maharishi al mundo hace casi 30 años. Escuchemos la charla de Maharishi sobre el poder sanador de la meditación profunda. El poder sanador de la meditación. Sabemos por nuestra experiencia diaria que cualquier cosa que le agrada a la mente, sana la mente. Cualquier cosa que le agrada o satisface al cuerpo, lo sana, lo apacigua. Cualquier vista hermosa, calma la vista, tranquiliza los ojos porque le gusta a los ojos. Calma la mente aprecia la belleza de algo a través de los ojos. Todo en el mundo tiene un poder que sana, un poder sanador en una u otra medida. Todo lo que es encantador apacigua la mente. Un niño
Puede correr aquí y allí y puede cometer una travesura, alguien le castiga, luego él corre al regazo de la madre. En el regazo de la madre tiene un gran poder sanador. Estando en el regazo de la madre, el niño olvida la angustia